Tal como están, sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos transmitiendo desde tu estación preferida, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Espero que te encuentres muy bien. Quiero mandar un saludo a mi país y especialmente a la Ciudad de México, que ayer pasaron por un terremoto muy fuerte. Hubo algunos daños y bueno, pues obviamente las personas, ¿verdad?, se vieron bastante afectadas y asustadas con este movimiento tan tremendo. Y bueno, pues oramos que Dios pueda fortalecer sus corazones, que Él sea su esperanza y que sea una oportunidad para que vuelvan sus ojos al Señor. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de la semana, haciendo una diferencia entre lo que es un castigo y entre lo que es una disciplina, a fin de que como madres en entrenamiento podamos entrenar en nuestra propia relación con Dios y en la relación que tenemos con nuestros hijos. Y quiero darle la bienvenida a todos aquellos que ya se están conectando a través del video en vivo en la plataforma Facebook, también a ti que vienes en tu auto, que me permites entrar a la intimidad de tu casa, a todos los que están escuchando a través del app, gracias por conectarte a Buenas Nuevas. Si te gusta este programa, por favor dale like y compártelo. Si te has perdido de alguno, también tenemos pues todo el historial en la página de Calvary Compañerismo Cristiano, en la página de Buenas Nuevas y en la de Mujeres Creciendo en Gracia. Ahí están todas las series de programas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues Madres en Entrenamiento, este segmento tiene como propósito ayudarte a crecer en tu relación con Dios, a que tú puedas entrenar como una hija de Dios, como un discípulo de Jesucristo, para que después vengas y practiques con tus hijos, que los lleves a la decisión más importante de su vida, que es un cambio de corazón a través de haber recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Recuerda, mientras las filosofías humanistas proponen que nosotros modifiquemos el carácter, que modifiquemos la conducta de nuestros niños, Dios propone un cambio de corazón. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender, practicar y tener discernimiento espiritual de aquellos principios que Dios ha dejado establecidos en su palabra. Es por eso que es mi oración que esta tarde tú puedas crecer en gracia, que tú puedas venir directamente a buscar humildemente el corazón de Dios para que te dé dirección como mamá, para que te dé sabiduría, para que tú puedas entender estas cosas y una vez entendiéndolas y abrazándolas, tu vida dé un cambio, que tú des una vuelta de 180 grados, que puedas ir en una dirección diferente, abrazando la verdad que está en Jesucristo, que tú puedas hacer de el libro, la palabra de Dios, la autoridad en tu vida y que te puedas regir en todos los ámbitos de tu vida a través de lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque ahí hallamos seguridad, ahí podemos encontrar consuelo, ahí podemos encontrar esperanza. ¿Esperanza para qué? Pues porque esta vida es inestable, hay terremotos, hay catástrofes, hay situaciones como el COVID-19 que vienen y nos embaten y nos arrasan, pero cuando estamos fundamentadas en la roca, que es Jesucristo, todo este tipo de cosas no derriban nuestra casa porque están fundamentadas ahí. Sin embargo, cuando fundamentamos nuestra vida en filosofías, en la palabra de un hombre que es tan finito como tú, estás fundamentando en arena. Es por eso que necesitas venir y comprobar que lo que Dios ha dejado en su palabra es verdad. Y ayer estuvimos observando el Salmo 25, un salmo escrito por el rey David. Lo vimos derramando su corazón, elevando su alma, confiando plenamente en que Dios le va a mostrar el camino. Y es ahí donde nosotras como mujeres, como madres, en cualquier ámbito de tu vida, no es necesario que seas una mamá. Tú necesitas, si eres soltera también, elevar tu alma al Señor, necesitas que Él te muestre el camino. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues en toda humildad y mansedumbre. Vimos también que el salmista habla de que está esperando con humildad, con mansedumbre y que necesita el perdón de sus pecados. También vemos a un David angustiado, pero al mismo tiempo confiado. ¿Te has sentido así como dividida, que sientes la angustia, pero al mismo tiempo estás siendo muy fortalecida por el Espíritu de Dios? Pues así es en la vida práctica. Muchas veces esta humanidad y las circunstancias te gritan no hay esperanza,
pero tu Dios te dice, sí, yo soy el que tiene el guión de la película, yo hice el principio y yo le doy el fin a la historia. Así es de que ahí es donde nos podemos mantener firmes, ahí es en donde nos podemos plantar confiadas de que tenemos un gran Dios, un gran Dios. Recuerda, no existen supermamás, existe un gran Dios. Existen mamás que dependen de Él, existen mamás imperfectas que descansan en su gracia. Y vamos a ver qué es la diferencia entre castigo y entre disciplina. Mientras que el castigo está centrado en el cobro de una falta, la disciplina es algo que previene violar la ley de Dios, violar los preceptos que Dios ha establecido, previene. Esto es antes, cuando nosotros tenemos una vida disciplinada. ¿Qué quiere decir disciplina? Bueno, disciplina es instrucción. Disciplina tiene que ver con enseñar. Es este concepto del entrenador. Recuerda, cuando hay un equipo, hay un entrenador que disciplina el equipo. Esto no quiere decir que les pega, ¿verdad? Muchas veces entendemos disciplina a tus hijos como pégales. No estamos hablando de pegarles, estamos hablando de enseñarles, estamos hablando de entrenarnos. La semana que entra vamos a estar hablando cómo es esto de si damos nalgadas o no damos nalgadas. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Pero el tema de hoy primero es preventivo, disciplina versus castigo. ¿Y qué quieren decir estas dos cosas? Porque de las dos cosas habla la Biblia y tenemos que tomar mucho discernimiento en cómo transmitimos estas dos cosas. Mientras la disciplina es la instrucción, mientras la disciplina es la medicina preventiva, es como este entrenador que se da cuenta de los errores del equipo, de los errores de cada jugador y se los hace ver, no para hundirles, no para humillarles, sino por el contrario, se los hace saber para que el equipo pueda salir adelante, para que el equipo pueda anotar goles, hablando de fútbol, ¿verdad? O en un equipo de natación para que alcancen velocidad y puedan ser ganadores de medallas. Así nosotros somos disciplinados. ¿Para qué? Pues para poder reflejar a Jesucristo. Esa es nuestra tarea más importante, hacer visible a Cristo en el mundo. Entrenamos a nuestros niños no para que nos dejen de molestar, entrenamos a nuestros niños para que ellos puedan tener las respuestas correctas, la relación correcta con Jesucristo, rindan sus vidas al Señor y más tarde se conviertan en hombres y mujeres que puedan llevar a cabo un matrimonio, que puedan llevar a cabo la administración de un hogar, las mujeres, los hombres, proveedores de una familia, a cargo de una familia. Estamos entrenando a nuestros hijos para que sean hombres que estén a cargo de su familia, sean temerosos de Dios, y mujeres al mismo tiempo que más tarde se van a convertir en mujeres piadosas, que toman en cuenta a Dios, que están siendo influencia a un esposo y que están cuidando de sus hijos, añadiendo desde luego sus dones y talentos y capacidades. Esto no quiere decir que nosotros como mujeres no tengamos capacidades, por el contrario, tenemos muchas, pero tenemos que estar muy atentas al llamado que Dios nos ha dado. Y es ahí donde encontramos plenitud. Si tú buscas plenitud en tus logros personales, en tus logros profesionales, si estás encauzando a tus hijos estrictamente a que terminen una carrera profesional, esto es que no les estás dando el propósito, solamente les estás encauzando a la manera de salir adelante, pero su vida va a carecer de identidad y de propósito. Es en la palabra de Dios donde encontramos identidad y propósito a nuestras vidas. Y es cuando entrenamos en esta disciplina y en esta amonestación que nos hace la palabra de Dios, que crecemos en nuestra relación con Dios y que cuando nuestros chiquitos van creciendo, nosotros les vamos dando un ejemplo consistente y congruente entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Es por eso que primero comenzamos nosotras como hijas de Dios a tener esta relación cercana, congruente, consistente, en donde nuestro Padre comienza a darnos disciplinas, a amonestarnos, a decir eso está mal. Y nosotros, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, por su gracia, por su misericordia y por su perdón, es que empezamos a corregir y a reconsiderar el camino. Vueltas de 180 grados, caminamos en la dirección contraria hacia donde íbamos. Una vez que Dios
abre nuestros ojos y nos muestra la verdad y cómo nosotros estamos yendo en un camino pues que Él definitivamente no quiere. Recuerda, Dios no quiere quitarnos nada. Dios quiere añadir a nuestras vidas identidad, propósito, plenitud de gozo y su paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque Él ha vencido al mundo. Así es de que, ¿cuál es esta diferencia entre castigo y disciplina? Bueno, pues ya vimos cómo el castigo está centrado en el cobro de las faltas. La disciplina, pues es la medida preventiva para no violar la ley de Dios, los principios establecidos por Dios. El castigo demanda que Dios está airado con el pecado y por cuanto Él es justo, porque Él no quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda, pero sí tiene que cobrar esa justicia y esa ira. ¿Y sabes en quién la cobró? En Jesucristo. Y vamos a meditar en esto. La carta a los Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la palabra de Dios sí nos habla de que Dios está airado. Y vamos a considerar esto para poderlo transmitir de la manera correcta. Al mismo tiempo que transmitimos un Dios de amor, un Dios lleno de gracia, un Dios que mandó a su Hijo a arreglar este problema entre Dios y los hombres. Y yo te dejo en un corte muy breve. Vamos a ir a un corte, te dejo en compañía de Buenas Nuevas. Estamos en Mujeres Creciendo en Gracia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Y bueno, estamos hablando de la diferencia entre el castigo y la disciplina. Cuando vimos estas dos cosas, decimos castigo, inmediatamente lo aterrizamos con unas buenas nalgadas, una muy buena reprimenda o quitar los privilegios. Pero tenemos que entender muy bien desde el punto de vista bíblico, desde la paternidad bíblica, ¿qué significa esta palabra castigo? Bueno, el castigo demanda la ira de Dios y como leímos hace un momento en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Tenemos que entender muy bien esto, o sea, ¿contra qué se revela? Contra la impiedad y la injusticia. Impiedad implica no tomar en cuenta a Dios. Injusticia implica no hacer e ignorar lo que Dios tiene por justo. Dice, se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa esto? Es los hombres que dicen, pues Dios dice, pero yo digo que es de otro color, de otra manera, y comienzan a establecer su propia justicia. Es ahí donde Dios, ¿verdad?, se revela desde el cielo contra toda impiedad, su ira. Él está airado contra el pecado. Recuerda, Él está airado contra el pecado, ama al pecador, pero está airado contra el pecado. Es por eso que en la carta a los Colosenses, a los creyentes, Pablo escribiendo a los creyentes nos dice, a los que han hecho a Jesucristo el Señor de su vida, nos dice, haz morir lo terrenal en ti. Y habla de qué cosas tienes que hacer morir: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces sí, Dios está airado con los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que explicar y entender muy bien eso en nuestra propia relación con Dios y en la manera en que lo explicamos a nuestros hijos, porque muchas veces aparecemos como Dios te va a castigar y Dios no quiere a los desobedientes y Dios. Tenemos que encontrar una mejor manera de explicar eso, porque podemos hablar de la ira de Dios, pero lo podemos hacer desde el punto de vista de la gracia. ¿Por qué? Porque es así como Dios lo hizo. Él mandó a su Hijo a resolver este problema a causa de su propia justicia. ¿Por qué? Porque Dios estableció su justicia. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo concilia estas dos cosas? Entonces, para que haya eso se requiere un factor que se llama arrepentimiento, un factor que se llama reconocer que estoy andando fuera de los preceptos establecidos
por Dios. Y no puedo decir, es que en mi caso es diferente, es que yo soy una excepción. Y buscar como estas enmiendas se le puede hacer a la Constitución, pero nosotros no podemos hacer enmiendas a la palabra de Dios. El canon bíblico está cerrado, está completo. Entonces dice, pero ahora, a Pablo nos dice en la misma carta a los Colosenses, dejen también ustedes todas estas cosas. Primero, haz morir y ahora deja la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está la clave. Por eso tenemos que dejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos, aquí ya está hablando de acciones, y revestirlo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto de que se va renovando, ¿qué implica? Pues que es un proceso, es el proceso de santificación que Dios hace en tu vida. Una vez cuando te llama y le haces al Señor de tu vida, Él comienza a cambiar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya no estás controlado y dominado por el pecado, por tu naturaleza pecaminosa. Mira, otro texto que habla acerca de la ira de Dios. En la carta a los Efesios, después igual, de una lista de cosas que el apóstol nos dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Ese es lo primero, no dice si puedes. Un hijo es imitador de Dios, dice, como su hijo amado. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. Pero, ¿qué cosas ensucian? Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿Te fijas? Mismas cosas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, de nuevo, sobre los hijos de desobediencia. Nada más falso que un evangelio que te dice Dios te ama tal como tú eres. Sí, es así, pero te falta la siguiente parte, pero no te quiere dejar así. Él quiere que tú seas conformado a su imagen. Es incompleto, ¿te das cuenta? Sí, es una verdad. Dios nos ama tal como somos. Dios nos recibe en la condición en la que estamos. Dios perdona todas nuestras faltas. Dios perdona nuestros pecados. Pero aquí hay un pero requiere de tu arrepentimiento. Pero requiere de que tú te rindas y requiere de que tú reflejes esa rendición en un cambio de dirección, en un cambio de mente, en un cambio de vida. Entonces, tenemos que entender estas cosas para poder hacer la diferencia entre disciplina y castigo. Dios nos ha librado del castigo, mostrando su amor, dando a su Hijo. ¿Te das cuenta? No podemos pintar a un Dios lleno de ira. No, tenemos que poner a un Dios que está airado contra los hijos de desobediencia. Un Dios que está airado contra aquellos que detienen con injusticia la verdad, y necesitamos aterrizar en estas dos verdades a nuestros hijos. Dios está airado, sí, contra el pecado, ama al pecador, pero no quiere que te quedes así. No quiere que tú tengas como un archivo de información de todo lo que Dios no quiere. A Dios no le gusta esto, o sea, una lista de reglas, no, porque no es eso, es una lista de sís, porque soy libre, de que sí puedo escoger no fornicar, sí puedo escoger no ser avaro, sí puedo escoger no tener palabras deshonestas en mi boca, sí puedo escoger no ser necia, sí puedo escoger no ser una persona que fornica. ¿Te das cuenta? No es una lista de nos, es una elección de lo que sí puedo hacer, sí puedo decidir no hacerlo, por cuanto el Hijo de Dios fue la paga para saciar y para satisfacer la ira de Dios. Alguien ya pagó.
Y bueno, es muy claro que toda esta ira habla acerca de los hijos de desobediencia. Transmítelo, por favor, con sabiduría. Recuerda, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa que es imposible dominar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es por eso que necesitas rendición y entrega, y entonces vas a poder saber que sí hay un castigo para todos los hijos de desobediencia, pero la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que te ama, sí, te ama como eres, pero no quiere que tú te quedes viviendo dominada por el pecado. No quiere que tú te quedes viviendo dominada por tu carnalidad. Él quiere que tú aprendas a andar en el Espíritu y a no satisfacer las obras de la carne. Y mira, el diccionario Vine define la palabra castigo como la palabra awón. Y la primera vez que se usa es en Génesis capítulo 4, donde dice Caín, dicha por Caín, y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Aun que él mató a Abel, en este hombre no existió un arrepentimiento, sino solamente se levantó en contra de Dios y dijo, grande es mi castigo, se rebeló. Y eso es lo que no queremos nosotros hacer. No queremos que el efecto de saber que hay una ira de Dios traiga sobre nuestros hijos rebeldía, sino por el contrario, que su corazón se pueda tener esta sensibilidad a saber que hubo alguien que pagó. Y bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más acerca de la diferencia entre castigo y disciplina. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte. Estamos hablando de la diferencia entre castigo y disciplina. Mientras el castigo se concentra en la falta, la disciplina es la medicina preventiva para que en un futuro pues tú puedas corregir esas faltas, que sepas el camino donde debes andar. Y es muy interesante que nosotras como mamás practicamos en nuestra relación con Dios para poder entender mejor la relación que tenemos con nuestros hijos en cuanto a estas cosas. Nos identificamos con ellos porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa, nos identificamos con ellos porque caemos las mismas veces que ellos, nos identificamos con ellos porque a veces somos así de inconstantes, de incongruentes, igual que nuestros hijos. Entonces, en esa relación cercana con Dios y con su palabra es que vamos creciendo y vamos explicando estas verdades y estos fundamentos doctrinales en nuestros hijos. Sí, Dios está airado contra el pecado. Dios está airado contra aquellos que detienen con injusticia la verdad, contra aquellos que han establecido sus propias normas, pero también está dispuesto a perdonar. Fíjate cómo el libro de Éxodo en el capítulo 34, versículo 7 lo explica. Jehová Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Te fijas, está dispuesto, Él conserva la misericordia, pero misericordia sin verdad está incompleta. ¿Sí me entiendes? Misericordia tiene que tener verdad. No podemos estar hablando de misericordia. ¿Por qué? Porque si hay pura misericordia y no hay verdad, entonces no hay transformación. Necesitamos misericordia, que implica perdón, y verdad. ¿Para qué? Para poder ser corregidos. Y dice que conserva esto por 1000 generaciones. Perdona iniquidad, rebelión, pecado. Todas estas cosas son sinónimos de forma expresados de maneras diferentes, pero todo esto es algo que se opone y algo que va directamente en contra de Dios y en contra de lo que Él ha establecido. Iniquidad, rebelión, pecado. Y de ninguna manera, todo eso está dispuesto a perdonar. ¿En qué momento? En el momento en que te rindas. Ni siquiera tienes que esperar pues a que sea la fecha del perdón, a que sea el momento. No, ahí está el trono de la gracia dispuesto, disponible para todo aquel que quiera rendirse delante de Jesucristo. La gracia, la misericordia de Dios está ahí. Ahora,
¿Qué necesitamos? Un factor muy importante, arrepentimiento. El Salmo 32 dice, David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues declararlo, hablar una misma cosa con Dios, no encubrir, ¿verdad? No justificarnos. Encubrir es bueno, pues es que yo no lo puedo perdonar porque mira todo lo que me hizo. Bueno, pues es que yo sí, la verdad tengo mucha amargura porque pues no he perdonado esta y esta y esta situación. Eso es encubrir nuestro pecado. Es sí, tengo falta de perdón, sí. He mentido, sí. He robado, sí. He defraudado. O sea, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo. Esto implica arrepentimiento, ¿verdad? Y bueno, Él espera que tú y yo en una actitud de confianza y de fe, cuando pedimos con humildad, pues seamos lavados. ¿Por qué? Porque aquí el Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero en tanto nosotros confesamos. Entonces tienes tus hijos, tienes que cambiar esas dinámicas que tienes con ellos acerca de te voy a castigar. Tienes que puedes decir vamos a quitar privilegios, y no es que yo tenga algún estigma con respecto a la palabra castigo, sino que tienes que explicarla bien. Puedes decir, mira, Dios está airado y el castigo de Dios la ira de Dios es sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas que estás haciendo son faltas en contra de Dios. Entonces vamos a quitar privilegios. Te voy a enseñar primero los caminos por los que puedes andar. Lo primero es que te rindas, que le pidas a Dios que te ayude en esas cosas que tú estás transgrediendo. Los niños tienden mucho a mentir, tienden mucho a lo mismo que tú. A todo lo que tú tiendas a hacer, ahí te puedes identificar con ellos. Es lo mismo, pero lo que no ayuda, pues muchas veces son los programas que están viendo, la música que está escuchando. Tienes que supervisar todas esas cosas. ¿Qué música está escuchando? ¿Qué películas está viendo? ¿Qué series de televisión está viendo? Hay unas series en donde pues ahora ya se está poniendo, ¿verdad?, en la cuestión transgénero. Tienes que checar muy bien esto, desde la escuela, los libros de texto. Niños muy chiquitos están te encontraron a personas leyéndoles libros en donde los quieren adoctrinar para poder aceptar esta situación transgénero y esta libertad en cuanto a los géneros que las personas dicen tener por preferencia. Entonces, no permitas que la filosofía, que los programas de televisión, que las películas en Hollywood determinen las convicciones de tus hijos. Necesitas trabajar mucho en ello, y para eso tú necesitas tener convicciones muy firmes con respecto a estas cosas, a que el pecado y la falta no es contra ti, el pecado y la falta es directamente contra Dios. Claro que afecta, y el pecado de alguien pues puede afectar y puede repercutir sobre personas, ¿verdad? Pecan contra Dios, por lo tanto pecan contra ti, y eso te hace un daño. Cuando alguien miente, obviamente el pecado es contra Dios, pero hay una repercusión en cuanto a ti como parte afectada de la mentira. Entonces tienes que mostrarles todas esas cosas, no nada más, ¡ay, mentiroso! Tienes que decirle, mira, la falta se llama mentira, afectaste de esta y de esta. Tienes que explicarles, eso se llama disciplina. ¿Por qué? Porque estás enseñando. Disciplina es instrucción. El libro de Proverbios habla mucho acerca de la disciplina, de lo cual nos vamos a ocupar en los siguientes días, pero lo más importante es que tú sepas aterrizar estas dos cosas, que necesitamos una vida disciplinada en cuanto a no dejar hacia flote toda nuestra carnalidad, y que nuestro corazón comience a demandar ser satisfecho. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso y es engañoso. Entonces, en la medida en que tú alimentes tu espíritu, tu carne va a demandar menos. Tu carne va a estar cada vez menguando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está fuerte, porque tú tienes convicciones fuertes, estás meditando en la palabra, estás memorizando, estás pues a lo mejor teniendo tiempos de adoración, tiempos de oración y palabra de Dios. Estás amalgamada y estás incorporada como esta piedra viva dentro del cuerpo de Cristo. Todas esas cosas son lo que hacen la disciplina.
el que tú te congregues, el que tú estés leyendo sistemáticamente tu Biblia, el que asistas los domingos a la iglesia, el que estés envuelta en algún discipulado que te esté enseñando a tener una creciente relación con Dios. ¿Y sabes cómo se ve eso? Eso se ve en tu carácter, se ve en qué tanto amas, qué tanto perdonas. O sea, todas esas cosas se reflejan. Cómo amo, cómo perdono, qué tan generosa soy, qué tan compasiva soy. Todo eso tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenas de las obras de la carne, por las cosas que estamos viendo, pues estamos llenas pues de toda clase de celos, contiendas, disensiones, chismes. O sea, te empiezas a ver involucrada en todas esas cosas, ya sabes, te estás alimentando demasiado tu viejo hombre. Lo estás dejando salir. No te estás poniendo este nuevo hombre del que habla Colosenses, que se va transformando conforme al que lo creó, ¿verdad? Esta situación paulatina. Pero sí necesitas tener primeramente tú disciplinas espirituales para poderle enseñar a tus niños que el fundamento es que tú puedas alimentar tu espíritu. ¿Por qué? Porque si tú nada más escuchas pues programas de contenido, predicaciones y esas cosas son buenas, pero si nunca abres tu Biblia, si tú nunca la lees, si no pones tus ojos dentro de lo que es la palabra de Dios, es muy difícil que tú puedas realmente encontrarte y tener esta comunión con el Dios vivo, esta relación creciente. Es por eso que necesitas disciplina espiritual. ¿Qué es eso? Leer la palabra de Dios, orar de acuerdo con la palabra de Dios, congregarte y estar envuelta en algún discipulado que te haga crecer y que te haga aprender más, convertirte en una discípula de Jesucristo. Recuerda, Él no tuvo hijos, pero tuvo 12 discípulos a los que estuvo instruyendo por 3 años y medio. Después los dejó, pero les dejó su Espíritu Santo. Y vemos hombres transformados, hombres extraordinarios. Vimos pescadores, en el libro de los Hechos dice que eran sin letras y del vulgo, pero se notaba que habían estado con Jesús. Que tus hijos puedan notar que estás con Jesús, que tu esposo pueda notar que estás con Jesús, que las personas con las que te desenvuelves en el ámbito laboral, las personas con las que haces una vida social, tus propios amigos y compañeros de milicia en la iglesia, que te puedan oler el grato olor de Cristo. Eso, ¿sabes qué? Se huele cuando alguien está en la palabra de Dios, cuando alguien sale, es un grato aroma. ¿Por qué? Porque lo que sale es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es por eso que necesitas esta relación creciente con tu Señor como mamá. Si no, tu fundamento pues es totalmente carnal, guiado por tu propia prudencia. Tú eliges, al final nada más eliges lo que te gusta de Dios, y lo que no te gusta dices, no, eso no, mejor yo lo hago a mi manera, como mi abuelita. No, y eso no tiene ningún buen fruto. Y bueno, te dejo considerando estas cosas. ¿Cómo estás tú en cuanto a tu nuevo vestido? ¿Cómo estás en tus disciplinas espirituales? ¿Cómo estás en tu tiempo de oración? ¿Cómo vas en el compañerismo y en la comunión con tu iglesia? Todas estas cosas son importantes. Así es de que piensa, considéralo. Y ahí está el Señor para levantarte. Ahí está el Señor para darte lo que necesitas, para que puedas ser una mujer disciplinada, una mujer que le escucha, una mujer que levanta y eleva su alma al Creador, para que le muestre los caminos por donde debe andar. Estamos en Madres en Entrenamiento, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para despedirnos. Quédate en Buenas Nuevas, estás en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos hablando de la diferencia entre el castigo y la disciplina. Mientras el castigo es una violación directamente a una falta, la disciplina hace que en un futuro esa falta pueda ser, se pueda prevenir, que no vayas directamente a esa falta. Mira lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 8, versículo 4. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver.
Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Habrá alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No. Todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. ¿Te das cuenta? La necesidad de arrepentimiento, la necesidad de escuchar a Dios, la necesidad de poder hablar una misma cosa con Él. Aquí dice, no escucho a nadie que diga, qué cosa tan terrible he hecho. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta lo terrible que es el pecado, es ahí cuando decimos, qué cosa tan terrible he hecho. Y bueno, como vemos, la falta es contra Dios, violamos sus estatutos, le damos la espalda, abrazamos nuestra propia verdad. ¿Te suena? En el huerto de Edén, esto fue lo que el diablo hizo con Eva, ¿verdad? Le ofreció lo único que no podía hacer. Y ella perdió la perspectiva de todo lo que sí. De todo lo que sí. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios te da un rango muy grande para ser pleno, para ser feliz, para ser completo. Pero solamente nosotros escuchamos lo que no. Así es de que necesitamos considerar arrepentimiento, considerar su gracia, considerar su misericordia, considerar que ahí está Él para levantarnos, para hacernos libres del dominio del pecado. Y esa lección la necesitamos aprender muchas veces como adulto. Entonces recuerda, ¿cuántas más lecciones de estas necesitan tus niños aprender? ¿Cómo puedas aterrizar estas lecciones con ellos para que comprendan que les es necesario el arrepentimiento, que hay justificación? Sí, pero esa justificación tuvo un costo, la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios. Nadie le quitó su vida, Él la entregó. Él entregó su vida. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 53, lo explica a detalle. Si tú pudieras leerlo, darte un tiempo para repasarlo, para que tú veas que siempre hay un costo. Dice Isaías 53, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A su Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, veré el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes cuándo es esto? Cuando tú le haces el Señor de tu vida. Cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes el perdón de tus pecados, Él ve el fruto de su aflicción. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es ahí cuando hay arrepentimiento, cuando un pecador se arrepiente. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, tiene mucho sentido. Cuando tú lees este versículo 11 en varias versiones, va a tomar mucho sentido para tu vida. Y por lo tanto, en la medida que tú lo entiendas, lo vas a poder aterrizar a tus niños. Hubo un costo, alguien pagó el costo. Alguien pagó el costo de tu libertad. No fue gratuito para ti, pero no para el que lo pagó, porque Jesucristo fue a la cruz. Aquí dice que quedó molido, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este capítulo 53 es increíble. Entonces ahí podemos decirle, este fue el costo del perdón de tus pecados. Y es el costo de cada vez que transgredimos la ley de Dios. Ahí está el Señor. Pero dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está el perdón de Dios disponible para ti, disponible para mí. Ahí está. Y esta es la tarea más importante que tenemos como mamás, el poder aterrizar a nuestros niños en que hubo un costo, la vida del Hijo de Dios, para que nosotros podamos ir a una eternidad y ver su rostro por la eternidad y disfrutar de su presencia por la eternidad, o ser parte de los hijos de ira sobre los cuales es derramada la ira de Dios, la separación total de Dios. Pero hay un Dios que está dispuesto a perdonarlo
en tanto haya arrepentimiento. Así es de que, pues es mi oración que tú como mamá, que yo como mamá podamos entender cada vez más estas cosas, tener la claridad para poderlo explicar sin llevar a estos extremos de, bueno, pues mira, yo sí te dejaría, pero pues esto como a Dios no le gusta, pues allá, entiéndete con Dios. No, o sea, tenemos que tener nosotros la autoridad de la palabra de Dios y decir, estoy tratando, mijito, mijita, de poner la autoridad de la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón, y por lo tanto yo quiero que tú también entiendas esto, que nuestra autoridad no es lo que dice tu papá o tu mamá con respecto a cosas en cuanto a tu carácter moral, en cuanto a tus decisiones, sino estamos tratando de fundamentar nuestras vidas en la autoridad y en la llenura total de la palabra de Dios. Es ahí donde nos podemos identificar con ellos, donde les decimos, yo también necesito tanto de la gracia de Dios como tú, yo también necesito caminar con Dios, y ahí en humildad, en mansedumbre, como ayer estábamos viendo el Salmo 25, en humildad y en mansedumbre declaramos nuestra incapacidad y viene la gracia de Dios, nos levanta y comenzamos a tener una vida victoriosa, una vida plena. ¿Por qué? Porque comenzamos a saber lo que significa andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Así es de que déjame orar por ti para que Dios derrame en ti toda su sabiduría, toda su clemencia, y que si hay algo que tú debas de venir hoy en confesión, puedas venir a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, buscando su perdón en arrepentimiento, en humildad y en mansedumbre. Oramos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Yo te doy gracias por todas las que están ahora en el auditorio, que están escuchando, si van en su carro, si están en el app, si están en el video en vivo o fuera del tiempo real de este programa. Yo te pido, Señor, que tú por favor puedas darle suficiente claridad a su corazón con respecto al castigo, a la ira, a los hijos de desobediencia. Señor, tu ira está sobre los hijos de desobediencia y queremos ser tus hijas, no hijas de desobediencia. Quisieras hoy derramar de tu espíritu y darnos la convicción de pecado, el arrepentimiento y la fe que necesitamos para poder reconciliarnos contigo, para poder transmitir estas cosas de una manera correcta a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que tú, Señor, tú que eres bueno, tú que eres grande en misericordia, por favor, Señor, restaura nuestras vidas, danos sabiduría para poder hablar de estas cosas con nuestros niños a su edad, danos suficiente comprensión espiritual y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por estar acompañándome en este tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Recuerda, somos Calvary Compañerismo Cristiano, nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m. en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Ahí estamos a la 1:00 p.m. Por favor, acompáñanos. Todavía no abrimos lo que es la iglesia para niños, pero los niños han estado portándose increíble. Yo felicito a todos los padres porque han hecho un trabajo increíble. Han mantenido a sus niños durante el servicio ahí. Ellos han estado bien, o sea, muy bien con ellos. El equipo de niños les da materiales para que ellos trabajen ahí al ladito de sus papis. Se han portado muy bien. Gracias. Yo te espero en una edición más de Mujeres Creciendo en Gracia el día de mañana. No sin antes agradecer a Omega Insurance y a Calvary Compañerismo Cristiano por ser los patrocinadores de este programa. Te quedas en la grata compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.